Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos para la segunda sesión de una visión local de grupos finitos. Entonces les recuerdo, ayer ya habíamos visto esta definición de equivalencia P local entre grupos finitos, que lo que decía era que teníamos que tener un isomorfismo entre sus P subgrupos de Silo y además ese isomorfismo tenía que cumplir una condición. Pero esa condición era un poco engorrosa de comprobar, ¿no? Porque tenía que ser que para cada dos subgrupos del silo, ¿no? Teníamos que comprobar que si tenía una conjugación, al conjugar con este isomorfismo me volvía a dar una conjugación y si no era una conjugación, pues tampoco era una conjugación la otra, ¿no? Entonces, como dice aquí en la lámina donde nos quedamos, mientras más subgrupos tenga ese, pues se va a volver una cosa imposible de hacer a mano, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar técnicas que nos permitan al menos hacer el trabajo más fácil para probar que dos cosas no son localmente equivalentes. Y esto lo vamos a lograr mediante los invariantes pelocales. Espero que sí se haya cambiado la lámina, que no haya el mismo problema de ayer. Entonces, ¿cómo se puede probar que dos grupos no son localmente equivalentes? Pues mediante lo que se llaman invariantes pelocales. ¿Y qué son los invariantes pelocales? Pues como puse aquí en el dibujo, es una máquina, ¿no? Que por un lado le metes grupos y por el otro lado te saca otra cosa. Y esa cosa normalmente va a ser algo fácil. Puede que sea un número, puede que sea un grupo abeliano, puede que también sea un grupo. Pero esta máquina va a tener una propiedad, que si yo meto dos grupos que son P localmente equivalentes, lo que me va a dar la máquina en el otro lado van a ser cosas isomorfas. ¿Ok? Ahora, para los que sepan un poco más, estas máquinas normalmente van a ser funtores. ¿Ok? Funtores de la categoría de grupos a otras categorías. Pero si no saben qué son funtores, no se preocupen, no vamos a utilizar nada de eso. José María, tenemos una pregunta. Sí. Dice, dados cualesquiera dos grupos, ¿existe un P tal que son P equivalentes? ¿O podemos encontrar dos grupos que no son P equivalentes para todo P? ¿Podría repetir, por favor? Sí. Dados cualesquiera dos grupos, ¿existe un P tal que son P equivalentes? Eh, bueno, sí, porque como los grupos son finitos, solo un número finito de primos pueden dividirlos. Pueden dividir su orden. Entonces, si te tomas un primo lo suficientemente grande, si ese primo no divide el orden del grupo, el grupo va a ser localmente equivalente al grupo trivial y el otro Mm, también. ¿Ok? Pero digamos, entre los primos que dividan los órdenes de los grupos no tiene por qué pasar. ok, gracias. Ok, entonces, ahora sí, una definición un poquito más formal. Un invariante P local es una asignación que envía cada grupo a un objeto que normalmente es de carácter algebraico y que cumple que si G es P localmente equivalente a H, pues entonces A de G es isomorfo a A de H. Esto es un invariante P local. Pero nosotros normalmente lo vamos a utilizar al revés, la propiedad. Es decir, que si calculamos este invariante y vemos que los invariantes son diferentes para G y para H, entonces podremos concluir que G no era P localmente equivalente a H. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar con un primer invariante muy sencillo. Si G es P localmente equivalente a H, entonces la máxima potencia de P que divide a sus órdenes tiene que ser igual. ¿Ok? Y esto es muy fácil de probar, así de fácil. Como existe un isomorfismo entre sus hilos, entonces el orden de sus hilos tienen que ser igual. Pero el orden de sus hilos era precisamente la máxima potencia de P que dividía el grupo. ¿Ok? Entonces es una demostración muy sencilla. Vamos a ver cómo podemos utilizar esto para demostrar que grupos no son P localmente equivalentes. Entonces,
De esta manera podemos sacar que sigma 3 no es 3 localmente equivalente a Z2. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la máxima potencia de 3 que divide a 2? Pues el 1, ¿no? ¿Y cuál es la máxima potencia de 3 que divide a 6? Pues 3. No son iguales, por lo tanto no pueden ser 3 localmente equivalentes. Bueno, este ejemplo es muy tonto, lo sé, pero es pues, una primera ilustración, ¿no? Además, fíjense que en este caso, este invariante es un poquito más fuerte de lo que estaba pidiendo antes, ¿no? Antes yo decía, déjenme volver, que un invariante era una cosa que si G era P localmente equivalente a H, entonces A de G es isomorfo a de H. En este caso, como el invariante es un número, pues no tiene mucho sentido hablar de que los números sean isomorfos, ¿no? Entonces, en este caso sí son exactamente iguales. Bueno, entonces, ya como hemos visto este ejemplo, hay que notar que este invariante pues no nos soluciona todo el trabajo. Es decir, si yo compruebo que la máxima potencia de P que divide a G al orden de G es igual a la máxima potencia de P que divide al orden de H, esto no implica que G tenga que ser P localmente equivalente a H. O sea, no es un sí, solo sí. Y un ejemplo muy sencillo está dado por el grupo G igual a Z4 y H igual a Z2 más Z2, el grupo de Klein. Claro, estos grupos en el primo 2 ya son sus propios hilos y tienen orden 4. Sin embargo, estos dos grupos no son dos localmente equivalentes, porque si recuerdan uno de los ejercicios que les dejé, era que si dos P grupos eran P localmente equivalentes, entonces eran isomorfos, ¿no? Y ya sabemos que Z4 no es isomorfo a Z2 más Z2. Entonces, bueno, es un primer invariante, tampoco podíamos esperar que nos solucionara todo el problema, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a un segundo invariante, que sí va a ser un poquito más potente. Entonces, el siguiente invariante es simplemente fijarse en el psilo del grupo. Es decir, si G es P localmente equivalente a H, entonces los psilos tienen que ser isomorfos. Y bueno, la demostración de nuevo es una línea. Sale de la definición, ¿verdad? La definición ya nos decía que para ser P localmente equivalente tenía que tener un isomorfismo entre los hilos. Entonces, bueno, pues no estoy utilizando nada fuerte. Vamos a ver cómo podemos utilizar esto. Y vamos a utilizarlo ahora voy a aprovechar para presentarles a un grupo que probablemente no conocen. Entonces, este grupo se va a llamar el grupo dicíclico de orden 12 y les voy a comentar cómo lo construimos. Primero, vamos a fijarnos cuáles son todos los automorfismos del grupo Z3. Y resulta que solo hay dos. Uno es la identidad y otro es la función f que manda la clase de m a la clase de 2m. Y no puede haber más, ¿no? Porque si tengo un isomorfismo de Z3 a Z3, tiene que mandar un generador a un generador. Y los únicos generadores que tiene son la clase del 1 y la clase del 2. Entonces, el que manda la clase del 1 a la clase del 1 es la identidad. El que manda la clase del 1 a la clase del 2 es este f. Ahora que ya sabemos el grupo de automorfismos, puedo definir un homomorfismo de grupos de Z4 al grupo de automorfismos de Z3 de la siguiente manera. Agarro la clase de n y me la mando a la identidad si n es par y a f si n es impar. Pueden comprobar fácilmente que esto me da un homomorfismo de grupos. Y el grupo dicíclico de orden 12 es el producto semidirecto de Z3 con Z4 utilizando esta phi. ¿Sí? ¿Recuerdan este producto semidirecto que les definí ayer? Que
en la segunda coordenada sí se multiplicaban las cosas tal cual, y en la primera coordenada pues había que hacer ahí un pequeño ajuste al multiplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el grupo que les quería presentar. También les puse aquí que a veces se le llama Q12. Hay gente que le gusta también llamarlo el grupo cuaterniónico generalizado de orden 12, porque tiene una cierta semejanza con el grupo cuaterniónico de orden 8, el que también les presenté el primer día. Pero bueno, yo les voy a seguir llamando el grupo discíclico. ¿Ya? Si a alguien le interesa, les comento más adelante por qué. Entonces, vamos a ver que el grupo discíclico de orden 12 no es 2 localmente equivalente a A4. Entonces, lo primero que a uno se le ocurriría intentar es mirarlo de la máxima potencia que divide el orden del grupo. Y bueno, pues lo comprobamos, ¿no? El grupo discíclico de orden 12 tiene 2 elementos. A4 también tiene 2 elementos. La máxima potencia de 2 que divide es 4. Entonces, esto no nos sirve para descartarlo. Pero vamos a fijarnos los hilos. El grupo discíclico tiene como 2 hilos a este S que le estoy poniendo acá. Es donde solo estoy moviendo la segunda coordenada, ¿ven? 0, 1, 2, 3. Y recuerden que en el producto semidirecto, en la segunda coordenada, las cosas se multiplican pues tal cual se multiplicaban en el grupo original, es decir, tal y como se multiplicaban en Z4. Entonces, este subgrupo va a ser isomorfo a Z4. ¿Ok? Les animo a que lo prueben, ¿no? Vayan a la fórmula que les di el día anterior y prueben que esto es isomorfo a Z4, es muy sencillo. También es fácil comprobar que A4 tiene como 2 hilos a este subgrupo S'. De hecho, lo único que hay que comprobar realmente es que esto me define un subgrupo. Es decir, que cuando yo multiplico 2 de estos entre ellos, siempre me vuelve a dar una cosa que está en S'. Una vez que compruebe eso, como tiene orden 4, tiene que ser un 2 hilo. Sin embargo, todos los elementos que aparecen aquí, bueno, excepto el trivial, tienen orden 2. Entonces, esto es un subgrupo de orden 4 que no puede ser isomorfo a Z4, ¿sí? Porque no tiene ningún elemento de orden 4, así que tiene que ser Z2 más Z2. Y pues de nuevo, como sabemos que, como sabemos que Z4 no es isomorfo a Z2 más Z2, pues concluimos que el grupo discíclico de orden 12 no es 2 localmente equivalente a 4. Okay. ¿Qué? ¿Tiene sentido? Sí. Es fácil, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo podríamos hacer esto con GAP. Entonces, resulta que el grupo discíclico de orden 12, entre todas las identificaciones de los grupos de orden 12, es el que tiene la identificación 12,1. Entonces, si yo pongo que G sea este grupo, luego lo puedo pedir su descripción, y GAP me dice que es un producto semidirecto de C3 con C4. GAP, en lugar de utilizar el símbolo que yo utilizo, utiliza estos 2 puntitos, que también lo utiliza mucha gente en teoría de grupos. Luego, A4 es el 12,3. Y en efecto, si le pregunto quién es H, me dice que es A4. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a seguir el mismo argumento que hice antes matemáticamente, pero ahora con GAP. Le voy a pedir quién es el silo de G en el primo 2. Y me dice que es un grupo generado con 2 elementos. Bueno, eso no me dice mucho por ahora, ¿no? Le voy a pedir también quién es el silo de H en el primo 2. También me dice algo parecido. No me ayuda mucho. Pero ahora fíjense, lo que yo tengo que probar es que no son isomorfos. Entonces, ¿qué es lo que le pregunto a GAP ahora? Son sus identificaciones iguales. ¿Qué es lo que me dice que no? Eso quiere decir que S no es isomorfo a R.
Aquí hay un detalle importante de entender de gap, es que en gap el símbolo de igual no es lo mismo que el símbolo de igual con los dos puntitos. El símbolo de igual con dos puntitos es asignar, ¿no? Voy a decir que ese sea el subgrupo de Silo. Y el símbolo de igual sin los puntitos es comparar, ¿sí? Estoy preguntando a gap si las identificaciones son iguales o no. ¿Y qué me dice? Pues que no. ¿Ok? Pues también sencillo, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece bonita de gap es que cuando uno le preguntan si las matemáticas es una ciencia, siempre hay ahí una duda, ¿lo es o no lo es? Porque una de las cosas de la ciencia es que tienes que experimentar, ¿no? Y luego ver si lo que tú propusiste coincide con el experimento, ¿no? Y entonces, bueno, luego en matemáticas, pues la verdad es que uno no va a la calle, levanta una piedra y te sale un grupo. No puedes experimentar con los grupos. Pero sin embargo, GAP te permite hacer eso. Te permite preguntarle cosas sobre los grupos, lo experimentas y luego ya tú te haces tu teoría sobre ellos. Entonces, pues es una manera de verlos más concretos, ¿no? Una manera de experimentar. Bueno, volviendo al mundo matemático, este segundo invariante tampoco nos soluciona la vida completamente, ¿sí? Porque ya vimos el día anterior que sigma 3 no era 3 localmente equivalente a Z3, pero sin embargo sus tres silos sí que son isomorfos. Entonces tampoco nos lo dice todo, ¿no? Y bueno, es natural, ¿no? Porque todavía no hemos utilizado nada sobre aquella condición de los subgrupos, ¿no? Pero bueno, vamos a ir añadiendo poquito a poco, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre estos dos invariantes? Sí, hay una pequeña confusión. A ver, G barritas, subíndice barrita de P, ¿qué significa? ¿Cuál, perdón? ¿Cómo es? G entre barras y luego le Sí. pones el subíndice P entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Ah, recuerden, déjenme volver bastante atrás. Eh, recuerden esta definición, n sub p. Eso denotaba la potencia de p más grande que divide a n. Entonces, cuando yo tengo un grupo, el G, y lo pongo entre barras, eso se refiere al orden del grupo. Es decir, el G entre barras ya es un número. Y ahora cuando le pongo la P abajo, lo que me refiero es a la potencia de P más grande que divide al orden del grupo. ¿Sí aclaró eso ya? Pues creo que sí. Aquí hay alguien que dijo justo eso. Ah, ok, bueno, ok. Bueno, qué bueno que hacen preguntas también, porque como le decía Isabel antes, aquí uno parece que le está hablando a la pared, ¿no? Nadie, no ve uno ninguna reacción. Ok, vamos a pasar a otro invariante diferente, que ya tiene en cuenta más cosas, que tiene que ver con las clases de conjugación. Entonces, vamos a introducir primero una notación. Si tengo un subgrupo K de G, vamos a denotar por CSG de K al conjunto de clases de G conjugación de elementos de K. Es decir, si yo tengo dos elementos de K, voy a decir que están relacionados, que son G conjugados, pues, y yo puedo poner X como G, Y, G-1 para algún elemento de G. Y al cociente, bajo esta relación de equivalencia, pues es lo que le voy a llamar CCG de K. Esto ya no es un grupo, esto ya simplemente es un conjunto. ¿Okay? Pero pues resulta que si yo tengo dos grupos que son P localmente equivalentes y me agarro sus silos, dos cualesquiera,
Entonces, el conjunto de clases de G conjugación de elementos de S y el conjunto de clases de conjugación, conjunto de clases de H conjugación de elementos de S' están en biyección. Es decir, tienen que tener la misma cardinalidad. Entonces aquí estoy utilizando las barritas ahora para cardinalidad. Y esto también es fácil de demostrar. Nosotros sabemos que si G es localmente equivalente a H, tiene que haber un isomorfismo que preserva fusión. Recuerden que preserva fusión quiere decir que cumple esta condición larga, ¿no? De que para cada par de subgrupos, etcétera, etcétera. Y utilizando este alfa, voy a definir esta función beta, que manda la clase de X a la clase de alfa de X. Muy bien. Esto es una función de conjuntos, pero hay que comprobar que está bien definida, que no depende del representante. Entonces, ¿cómo compruebo esto? Pues si la clase de X es igual a la clase de Y, esto quiere decir que Y es un G conjugado de X. Ahora, me tomo el subgrupo generado por X, le llamo P, me tomo el subgrupo generado por Y, le llamo Q, y entonces lo que tengo es que conjugar por G me da un homomorfismo de P a Q. ¿Ok? Sí, porque manda el X al Y, también manda las potencias de X a las potencias de Y. Ahora, ¿qué ocurre? Como estoy suponiendo que alfa preserva fusión, cuando yo haga alfa F alfa menos 1, esto también va a tener que ser conjugación, pero ahora por un elemento de H. ¿Ok? Fíjense lo que hemos probado, ¿no? Alfa compuesto con F, compuesto con alfa menos 1, es conjugación por H. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, cuando yo haga CH de alfa X, es decir, cuando yo conjugo por H, es lo mismo que hacer alfa F alfa menos 1 de alfa de X, que es lo mismo que alfa de F de X, y F de X era Y. Entonces, ¿qué he probado? Que la clase de alfa de X es lo mismo que la clase de alfa de Y. Entonces, esto prueba que la función beta está bien definida, es una función de conjuntos. Y lo que faltaría ver es que tiene una inversa. Su inversa es fácil. Como digo aquí, es en lugar de utilizar alfa, utilizo alfa a la menos 1. De nuevo, uno de los ejercicios que les dejé ayer era probar que si alfa era una equivalencia P-local, alfa menos 1 también lo era. Entonces esto probaría que esta inversa que les estoy diciendo también está bien definida y pues obviamente es la inversa, ¿no? Bueno, en fin, revisen la demostración si no les queda claro la primera vez, pero si no les queda claro no importa, vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a ver que el grupo diédrico de orden 12 no es 2 localmente equivalente a A4. Entonces ya habíamos visto que el silo de A4 era este S'. El 2 silo de D12 también es muy fácil de encontrar. Es este de acá. Es el que tiene el 1, R al cubo, S y SR al cubo. ¿Okay? Recuerden que D12 era el grupo de simetrías del hexágono regular. Y tenía una rotación que al hacerlo 6 veces me daba la identidad y también tenía esta S que era una reflexión por una mediatriz de uno de los lados. Entonces, bueno, pues pueden comprobar que estos todos conmutan entre ellos y además todos tienen orden 2. Bueno, menos el trivial obviamente, que ese tiene orden 1. De nuevo, los silos no me sirven para decir que no son dos localmente equivalentes, porque en este caso sí son el mismo. Pero vamos a calcular conjugaciones para ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, si yo calculo esto de acá,
Si yo calculo el conjugado del 1, 2, 3, 4 por el elemento 1, 2, 3, que es un elemento de A4, me da el 1, 4, 2, 3. Y si yo conjugo el 1, 2, 3, 4 por el 1, 2, 4, me da el 1, 3, 2, 4. ¿Ok? Bueno, esto lo pueden comprobar también. Es cuestión de ponerse a hacer la composición. Pero esto que me dice que estos tres elementos son conjugados. El 1, 2, 3, 4, el 1, 4, 3, 2 y el 1, 3, 2, 4. Ningún elemento puede ser conjugado al 1, solo el mismo, ¿no? Porque el 1 conmuta con todo. Entonces lo que hemos hecho de esta manera es probar que había solo dos clases de conjugación. La clase de conjugación del 1 y la clase de conjugación del 1, 2, 3, 4, donde están los otros tres. Entonces este conjunto tiene dos elementos. Ahora, ¿qué pasa si lo intento hacer con D12? Pues con D12 pasa lo siguiente. Se puede comprobar que R al cubo conmuta con todos los elementos de D12. Entonces, si conmuta con todos los elementos de D12, cuando yo lo conjugue, siempre me va a dar el mismo. ¿Sí? Nunca me puede dar S, nunca me puede dar ese R al cubo. Así que en su clase de conjugación, ahí está el solito. Pero entonces eso quiere decir que al menos voy a tener tres clases de conjugación. La clase de conjugación del 1, la clase de conjugación del R al cubo y una clase de conjugación que contenga al S o al SR al cubo. ¿Sí? Que podría ser que estén en la misma o que no. Pero en cualquier caso ya tendría al menos tres. Mientras que para el otro teníamos solo dos. Entonces esto ya prueba que no pueden ser dos localmente equivalentes. Y de hecho con un poquito más de trabajo, ahí conjugando varias cosas para convencerse, se pueden convencer de que las clases de conjugación, en este caso son 4. ¿Sí? Entonces, bueno, pues 4 no es igual a 2, y entonces no son dos localmente equivalentes. ¿Ok? Entonces, bueno, sí hubo que hacer un poco de trabajo, pero bueno, ese trabajo es menor que ponerse a comprobar todo lo de los subgrupos todavía. ¿Sí? Esto todavía son simplificaciones. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si no les gusta estar manipulando, no? Si todavía es martes, que es casi lunes, y uy, yo no me quiero poner aquí a conjugar elementos del grupo diédrico, ¿no? Bueno, no hay problema, porque en lugar de utilizar, podemos utilizar gap. ¿Sí? Bueno, este es el gap equivocado, ¿no? El otro gap. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con gap? Pues primero, decimos, vamos a tomar el grupo alternante. Vamos a preguntarle cuáles son las clases de conjugación del grupo completo. Voy a sacarme cuál es el subgrupo de Silo. Me dice que es esto. Y bueno, quizá antes de eso, déjenme explicarle qué quiere decir esta notación de las clases de conjugación de G. Esta notación quiere decir la clase de conjugación del elemento 1, 2, 3, 4. Es como lo que yo puse entre corchetes. Ahora, me saco el subgrupo de Silo. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Esto ya sí está un poco más sofisticado. Me voy a tomar la lista de clases de conjugación de G y para cada una de esas clases de conjugación me voy a tomar la intersección de esa clase de conjugación con el silo. ¿Ok? Es decir, en cada clase de conjugación voy a mirar si tiene elementos del silo. Y claro, si dos elementos del silo están conjugados por un elemento de G, van a estar en la misma clase de conjugación de G.
Pero también habrá clases de conjugación de elementos de G que no sean conjugados a ningún elemento de S. Y eso es lo que hace este comando, ¿no? Este comando list es un comando muy potente porque lo que hace es lo siguiente. Tú le das a comer una lista, que es la lista de clases de conjugación de G, y una función. En este caso la función es la función que a un elemento me lo manda al tamaño de la intersección de ese elemento con ese. Es decir, lo que hace este comando es, para cada elemento de la lista, empezamos con este elemento, la clase de conjugación del 1, y me calcula el tamaño de la intersección de esa clase con ese. Resulta que ese tamaño es 1. Luego me agarra la clase de conjugación del 1, 2, 3, 4 y hace la intersección con ese y hay 3 elementos. Con la siguiente hay 0, con la siguiente hay 0. Ahora, ¿qué es lo que saco yo de esto? Realmente el 1 y el 3 no me importa. Lo que me importa es que salieron 2 elementos distintos de 0. Eso quiere decir que hay 2 clases de G conjugación de elementos de S. ¿Okay? Y ahora hago lo mismo, pero con el otro grupo, con el grupo diédrico. Saco el grupo diédrico, saco las clases de conjugación, que en este caso son muchas. Me agarro el silo en el primo 2 y hago lo mismo. Le pido la lista de los tamaños de las intersecciones con el silo. Y en este caso, ¿qué es lo que me da? Pues me da que hay 4 clases de conjugación. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Bueno, pues en fin, les animo también a que lean en GAP sobre las listas, porque las listas son una de las cosas más potentes que tiene GAP para poder manipular toda la información que nos da, ¿no? Bueno, ok. Entonces, si esto quedó claro, vamos a pasar a otro invariante más. El siguiente invariante, voy a necesitar un poco de notación para introducirlo. Si yo tengo un subgrupo K de G, voy a denotar por out G de K al conjunto de todas las G conjugaciones que van de K en K. Esto sería equivalente como a lo que el día anterior le había llamado OM G de KK. Eso sería el out G de K. Otra manera de expresar este grupo, que de hecho no solo es un conjunto, es un grupo, porque se pueden componer las conjugaciones y te da otra conjugación, es como el cociente del normalizador de K por el centralizador de K. Quizá hayan visto esto antes, quizá no, por si acaso, aquí les va. El normalizador de K en G son los elementos de G que mandan K dentro de K, y el centralizador son los elementos de G que no mueven los elementos de K al conjugar. Entonces, este isomorfismo que viene ahí arriba sería, yendo de derecha a izquierda, si yo me tomo la clase de un elemento del normalizador, si yo me tomo la clase de G, lo voy a mandar a conjugación por G. ¿Y por qué hay que hacer este cociente, no? Así parece medio extraño, ¿no? ¿Por qué simplemente manda el G al G? Parece que es lo mismo el normalizador que el out G de K, ¿no? No es lo mismo, porque una diferencia importante es que lo que tengo en la izquierda son funciones, no son elementos del grupo. Y entonces piensen, si yo me tomo un elemento del grupo que está en el centralizador y lo mando a conjugar por él, ¿qué es lo que me da? La identidad, ¿no? Porque va a cumplir que GK G-1 es igual a K. Entonces, como función,
va a ser igual a la identidad. Entonces la queremos ignorar, ¿no? Y por eso hay que hacer este cociente, ¿no? En fin, este cociente va a ser importante o va a ser útil cuando lo queramos hacer con gap, porque para gap sí es un poco complicado, aunque también se puede hacer, hablar de homomorfismos, pero sí es relativamente fácil hablar de normalizadores y descentralizadores. Ok, entonces, ¿cuál es la propiedad entonces ahora? Pues resulta que mandar al automorfismo del silo también es un invariante P local. Si G es P localmente equivalente a H, entonces el grupo de automorfismos del silo va a ser isomorfo al grupo de automorfismos del otro silo. La demostración también es sencilla. Si me tomo un isomorfismo que preserva fusión y me considero esta asignación, la que manda f alfa menos 1, este es el que nos sirve. ¿Por qué? Porque conjugar por alfa, si está bien definido, va a ser una biyección. ¿Sí? Porque puedo conjugar por alfa a la menos 1. Y para ver que está bien definido, pues lo único que hay que comprobar es que si yo empiezo con una G conjugación, lo que me da es una H conjugación. Pero eso es precisamente la definición de que preserve fusión, ¿no? Que manda G conjugaciones a H conjugaciones. Entonces, de nuevo, una cosa muy sencilla de demostrar, pero también nos va a ser útil. Entonces, les voy a presentar ahora otro grupo que quizá no conocían tampoco. Hay un homomorfismo de Z4 al grupo de automorfismos de Z5 que manda la clase de M a la función fm que multiplica por 2 a la m. ¿Ok? Entonces el 1 va a la función que multiplica por 2, el 2 va a la función que multiplica por 4, el 3 va a la función que multiplica por 3, porque 2 a la 3 es 8, que es 3 módulo 5. Esto pueden comprobar que te da un homomorfismo. Y entonces puedo hacer el producto semidirecto. Y este producto semidirecto también puede ser conocido para otras personas por el nombre del grupo de transformaciones afines de F5. Pueden comprobar que este grupo es isomorfo al grupo de funciones de F5 a F5 que mandan el X a A5 por X más B5. Ahora aquí quizás se estén preguntando qué es este F5, ¿no? Este F5 es el mismo Z5, ¿no? Y dirán, bueno, entonces ¿por qué no le llama Z5? Z5 yo le llamo al grupo, ¿sí? En el que yo sumo las clases. Pero otra cosa que podemos hacer con las clases es también multiplicarlas, multiplicar sus representantes. Y cuando las multiplico, quizás recuerden que eso no solo es un grupo ya, sino que es un campo. Entonces F5 yo le llamo al mismo Z5, pero con las dos operaciones, es decir, a ese campo. Y entonces esta operación que hay aquí abajo se refiere a tomo la clase de, bueno, tomo a X y la multiplico por la clase de A y luego le sumo la clase de B. En fin, esto no va a ser importante, pero creo que es bonito también, ¿no? Ver interpretaciones de estos grupos, productos semidirectos. Entonces les animo a probar que estos dos grupos son isomorfos, solo por diversión. Entonces vamos a probar que el grupo diédrico de orden 10 no es 5 localmente equivalente a este grupo afín. Para ello, primero encuentro un 5 silo de D10. Tiene que tener orden 5, así que pues es fácil encontrar que es el generado por R. Un silo del grupo afín está dado por este, en el que solo cambio la primera coordenada. Y esto va a ser isomorfo a Z5
porque lo que me aparece en el lado derecho es un 0. Entonces cuando multiplico, lo que va a estar apareciendo es el F0, pero el F0 va a ser la identidad. Entonces sí se van a multiplicar las cosas tal y como se multiplicarían en Z5 en la primera coordenada. Ahora, ¿cómo calculo todos los posibles automorfismos que hay? Pues primero me fijo en el S. El S tiene orden 5, D10 tiene orden 10. Esto es un subgrupo de índice 2, por lo tanto tiene que ser normal. Y entonces cualquier elemento de D10, cuando conjugue, me va a mandar S dentro de S. Ahora, los elementos de R no me van a mover S, ¿no? Porque es conmutativo. Pero precisamente este S chiquita, recuerden la reflexión a través de esa línea, sí que me va a mover. De hecho, me va a mandar el R al R a la cuarta. De hecho, aquí me equivoqué, ¿no? Aquí no debería decir R a la 5, debería decir R a la 4. Porque el R a la 5 ya vuelve a ser 1. Sí, disculpen, ahí lo corrijo y les mando otra versión luego. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me dice? Que tengo dos automorfismos diferentes. Entonces este grupo tiene dos elementos, tiene que ser isomorfo a Z2. Sin embargo, en un producto semidirecto, el primer grupo, que es precisamente este S', ¿no? Es el Z5, también siempre es normal. Pero ahora voy a tener cuatro elementos que me van a dar conjugaciones diferentes, que es el 0, 1, el 0, 2, el 0, 3 y bueno, y el elemento trivial. Entonces, de nuevo, con un poquito de comprobaciones, un poquito de paciencia, pues sacan que este grupo es isomorfo a Z4. Entonces, ¿qué he comprobado? Que estos grupos de automorfismos no son isomorfos y por lo tanto, pues los grupos originales no eran 5 localmente equivalentes. De nuevo, lo podemos hacer con gap esto. Vamos a hacerlo ahora, no se puede hacer muy rápido. Primero, pongo el grupo diédrico, le pido su silo, calculo el normalizador sobre el centralizador, pero claro, cuando hago esto, la respuesta de gap no es muy iluminadora, ¿no? Pero le puedo pedir cuál es este grupo en realidad. Me dice que es Z2, ¿no? Para gap Z2 lo llama C2. Hago lo mismo para el grupo afín, que es el 23. Le saco su 5 silo, calculo el normalizador sobre el centralizador y me dice que es Z4. Ahora quizás se esté preguntando, y bueno, ¿y cómo sabías que este 23 era el afín general lineal? Pues muy fácil, lo fui a Google y le pregunté. No lo sabía, ¿no? Pero en Google es muy fácil, si tú pones un grupo en particular, hay una página por ahí de propiedades de grupos que te dice varias propiedades del grupo y una de las cosas que te dice es cuál es su identificación en GAP. ¿Sí? Alternativamente también puede ir uno a la documentación de GAP, pero bueno, ahí es un poco más lioso encontrarlo. Bueno, muy bien. Pues esta parte concluiría, digamos, la parte de invariantes P locales básicos. Pues aquí les voy a dejar unos ejercicios para que también practiquen con ellos, ¿no? Entonces, son ejercicios relativamente sencillos. Entonces, les animo a que lo intenten. Pero bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre estos dos últimos invariantes? Sí, hay una pregunta. Dice, para utilizar el segundo invariante, ¿basta con hallar dos p-silos que no son isomorfos? Sí, sí, basta con hallar dos pesilos que no sean isomorfos porque
cualesquiera dos hilos del mismo grupo son isomorfos. Entonces, cualquiera que escojas te sirve. ¿Alguna otra pregunta? Sí, permíteme. ¿Algún tip para saber qué invariante usar? Bueno, esa es una pregunta difícil. Bueno, la verdad, no. No hay ningún tip porque, bueno, ahora lo que le estoy dando es bastante fácil porque estamos con grupos chiquitos. Conforme los grupos se complican, más difíciles, ya, eh, ya se pone más difícil saber qué utilizar porque a lo mejor ninguno de los que le estoy dando les va a servir, ¿no? El tip más bien sería ir haciendo los más fáciles primero, porque si lo puedes descartar con menos trabajo, pues ya no tienes que hacer el conjunto de clases de conjugación, que es más difícil de encontrar que el silo en sí, ¿no? Entonces, si ya lo puedes descartar con el primero, pues sí, empieza con los fáciles. Pero aparte de eso, sí, no hay una regla que te permita, ¿no? Una regla heurística que te sirva, ¿no? Hay otra pregunta. Dada una P equivalencia entre dos grupos, ¿qué se puede decir de Q equivalencias entre esos dos grupos para Q' mayor o igual a P? No se puede decir nada. Entre todos los primos no están relacionados entre sí.